En el 37 me dan esta función racional y me pide que encuentre en los extremos locales los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Igual que en todos los ejercicios, que encuentre la primera derivada, que con la primera derivada encuentre los puntos críticos y después haga el cuadrito de Bolzano para ver cuáles son los intervalos de crecimiento, decrecimiento y si tengo o no tengo máximos o mínimos. Bien, lo primero que hago siempre, acostúmbrense a esto, es hacer el dominio de la función. El dominio de la función en este caso es los reales, porque el denominador x al cuadrado hace que todo sea positivo y si a un número positivo le sumo 1 es positivo, sigue siendo positivo. Entonces el dominio es los reales. Acá era en vano hacer esto, pero en otros casos es imprescindible hacer esto para no hacer mal después el cuadrito de Bolzano. Bien, vamos con la primera derivada. Vamos a derivar esto y esta que es 0. Entonces, la primera es la derivada de una división. Entonces, la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Y acá menos 0, que es la derivada de eso, así que ni siquiera la ponemos. Entonces, f' de x, vamos a ordenar ahora un cachito lo que tenemos acá. 2, hago propiedad distributiva ahí. 2x al cuadrado más 2. Menos 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. ¿Sí? Y abajo otra vez tengo el x cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces esto me quedaría menos 2x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Si saco factor común, menos 2, saco menos 2 para que el primer término me quede positivo, ¿sí? Positivo y entonces el otro es negativo. Clarísimo que esto es negativo, ¿no? Porque si yo hago propiedad distributiva, acá me queda menos 2x al cuadrado, que lo tenía ahí, y menos por menos más, 2 por 1, 2. Sobre el x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, por fin, esto me va a quedar menos 2 por x menos 1 por x más 1 de la diferencia de cuadrados. Y abajo todo esto que no me va a importar mucho porque es recontrapositivo. Entonces, busco los puntos críticos. Si igualo esto a 0, tengo dos raíces. Vamos a hacerlo porque en el aire no se hace matemática. X menos 1 por x más 1. Y abajo tenía este famoso x al cuadrado más 1 al cuadrado. Si igualo a 0, todo esto pasa multiplicando y chau chau se va. Y entonces me queda que una raíz es 1 y la otra raíz es menos 1. Todo esto va dividido sobre algo que es siempre positivo, así que no nos interesa mucho para el cuadrito de Bolzano. Voy a hacer el cuadrito de Bolzano acá, piqui piqui. Y así. La primera derivada y la función. Vengo desde menos infinito hasta menos 1. Porque menos 1 es un punto crítico. La primera derivada se hace 0. Entre menos 1 y 1. 1 también es un punto crítico. Y de 1 a más infinito. Lo puedo hacer así porque al principio hice que el dominio fuera los reales.
Y si el dominio de los reales, no tengo ningún otro corte acá adentro, ningún otro intervalo. Entonces, lo que voy a hacer es ver signos en estos intervalos que tengo acá para ver cuáles son los de crecimiento y cuáles son los de decrecimiento. Borro esto. Todo esto está sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, que es siempre positivo. Por eso dije que la parte de abajo no me preocupa. Tengo que es siempre negativo. Y ahora vamos a ver los signos de estos dos. Desde menos infinito a menos 1, por ejemplo, no sé, menos 5. Menos 5 menos 1 es negativo. Menos 5 más 1 es negativo. Tengo 3 negativos, con lo cual la cantidad de negativos impar, esto es negativo y la función está bajando. Entre menos 1 y 1, 0. 0 menos 1 es negativo y 0 más 1 es positivo. Este menos con este menos se me hace más y entonces esto me queda positivo y la función está subiendo. Ahí tengo un mínimo. La función bajaba y vuelve a subir. De 1 a más infinito, por ejemplo, no sé, 10, 2 le podría haber puesto, es lo mismo, ¿sí? 10 menos 1 es positivo y 10 más 1 es positivo. Me queda un menos suelto. Esto es negativo y la función baja. Ahí tengo un máximo. Entonces, vamos con lo que nos pedía. Intervalo de crecimiento. Eso nos pedía, ¿no? Intervalo de crecimiento, de crecimiento. A ver si me pedía conjunto de 37. Sí. Intervalo de crecimiento. Intervalo de decrecimiento, máximos y mínimos relativos. Crece la función entre menos 1 y 1. Me lo dice ahí, la función sube. Decrece entre menos infinito y menos 1 y vuelve a decrecer de 1 a más infinito. El máximo lo tiene en x1 o en 1f de 1, como lo quieran poner, y el mínimo lo tiene en x menos 1 o el punto menos 1 f de menos 1, que si quieren lo sacan, calculan cuánto es, reemplazando x por 1, reemplazando x por menos 1, según corresponda. Pero así ya está. Esto es suficiente. También pueden poner, tiene un máximo en x1 y tiene un mínimo en x menos 1. Y también está bien, ¿sí? Y terminamos con este ejercicio. Solo a título ilustrativo, esta es la función que estuvimos analizando. Fíjense que crece entre menos 1, bueno, vamos a ponerle un cachito acá, ahí es menos 1 y ahí es 1. Crece entre menos 1 y 1, la función está creciendo, decrece acá y decrece ahí, como lo estuvimos diciendo, y tiene un mínimo en menos 1 y tiene un máximo en 1. Y listo, ahora sí pasamos al que sigue. 38. Determinar si existen intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esta función. Entonces, se ve la anterior, chuki chuki. Ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la función para ver dónde están los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, como hicimos hasta ahora con casi todas las funciones. Derivo esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales, porque es e a la x, y la función exponencial, el dominio es los reales. El menos 2 no me influye en nada. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x, así que esto me queda así. Y ahora por regla de la cadena estoy derivando esto solo, la derivada de este es 0. Por regla de la cadena tengo que derivar lo que está ahí arriba, entonces
bajo el 2 y me queda el x menos 1 a la 1. ¿Tá? Por regla de la cadena tengo que derivar lo que está ahí adentro, pero es 1, así que lo dejo acá. Entonces, f' de x es 2 por x menos 1 por e a la x menos 1 al cuadrado. ¿Cuáles son las raíces de esta derivada? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Dónde se hace 0? El 2 es 2, no se hace 0 nunca. Esto se hace 0 en x1, ahí tengo un punto crítico. Y esto no se hace 0 nunca, porque es una función exponencial, siempre positiva. Entonces tengo un solo punto crítico que es x1, un solo posible máximo o mínimo. Entonces ahora vamos a hacer el cuadrito de Bolzano. Ahí va, f' y f. Vengo desde menos infinito hasta 1, chiquitito, el cuadrito de Bolzano, porque tengo un solo punto crítico y el dominio es los reales. Entonces, ¿qué pasa desde menos infinito hasta 1? Por ejemplo, 0, con x0. Este es positivo. Y este siempre es positivo. Vamos con el del medio. Si le pongo 0, me queda 0 menos 1, negativo. Tengo un negativo, esto, la derivada es negativa y la función baja. De 1 a más infinito, por ejemplo, x2. 2 menos 1 es positivo, todos positivos y la función sube. Quiere decir que esta función tiene un mínimo en x1. Entonces, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, intervalo de crecimiento de 1 a más infinito, de decrecimiento de menos infinito hasta 1 y tiene un mínimo en x igual 1, ¿sí? O el punto 1, f de 1, si lo queremos poner en punto, ¿está? Lo podemos hacer. Para hacer f de 1 vienen ahí y hacen f de 1 igual a e a la 0, porque me queda 1 menos 1 al cuadrado, e a la 0 que es 1 y 1 menos 2 menos 1. Y entonces lo ponen como 1 menos 1, ¿está? Pero es lo mismo. Bien. Como les digo siempre, solamente a modo ilustrativo, este es el dibujo de la función. Fíjense que tiene en 1 menos 1 un mínimo. Y la función baja desde menos infinito hasta 1 y sube, es creciente de 1 a más infinito. Eso solo a modo ilustrativo. El 39 me da una cosa, wow, qué cosa rara. Determinar si existen las abscisas de los extremos locales de la función. Abscisas de los extremos locales son, ¿cuáles son las x de los máximos y mínimos? Abscisas es x, es sinónimo de x. Ahora aparece esta cosa medio rara acá. ¿Qué es esto? Tengo un logaritmo. Entonces, lo que me está haciendo es un favor. Me está diciendo dónde existe la función. Este es el dominio de la función. Y como es un logaritmo, esta es la imagen de la función. Va desde aquí hasta los reales. La imagen es los reales, la imagen de los logaritmos. Pero el dominio del logaritmo es restringido. Entonces, ¿qué es menos 2 y 1? Las dos raíces de esto. ¿Sí? Entonces me está diciendo, si no dijera esto, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que buscar el dominio de la función. Y entonces tenía que hacer que el argumento fuera positivo. Entonces, saco las dos raíces con menos b más menos la raíz
de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y chiqui, ¿y qué me va a dar? Me va a dar menos 2 y 1, que son los dos raíces que me dice que tiene la función. Y entonces lo que iba a hacer yo acá era poner menos 1, que es a, ojo, nunca se olviden de eso, por la primera raíz, por la segunda raíz mayor que 0, y entonces este menos 1 lo paso para el otro lado, me da vuelta la raíz, y entonces me da vuelta la raíz, no, me da vuelta el signo, y entonces esto me queda así. Y para que esto sea negativo, este tiene que ser positivo, esto es negativo. Me ahorro todo este trayecto que yo hubiera tenido que hacer, me lo ahorra diciéndome que el dominio es desde menos 2 hasta 1. Entonces quiere decir que todo esto que estaba acá adentro es positivo entre menos 2 y 1. Todo eso me lo ahorro. Ahora, ¿qué no me ahorró? Tengo que hacer la derivada de esta función. Lo que tengo que hacer, ojo que el dominio es entre menos 2 y 1. Ahora voy a hacer la derivada para ver si tiene máximos y mínimos, que era lo que me preguntaba, ¿no? Sí, determinar las abscisas, las x de los máximos o mínimos de la función. Entonces vamos a derivar la función. F', la derivada del logaritmo es 1 sobre, dejamos todo esto como está, y ahora por regla de la cadena tengo que derivar lo que está ahí adentro, y entonces me va a quedar menos 2x menos 1. Quiere decir que la derivada es menos 2x menos 1 sobre menos x cuadrado menos x más 2. Esto lo podría escribir, yo ya sé cuáles son las raíces de esto, porque me las dio, eran menos 2 y 1, entonces yo puedo o igualar a 0 esto directamente, ¿sí? Igualar a 0, y entonces que me quede menos 2x menos 1 igual a 0, porque todo esto que estaba acá pasó para el otro lado multiplicando y se me fue. Y entonces me queda que menos 2x es igual a 1 y x es igual a menos 1/2. Y ahí tengo el único punto crítico que tengo, ¿sí? Yo lo que decía es, o se puede hacer así y encontrar el punto crítico de esta forma, o factorizarlo, que siempre es mucho mejor para el cuadrito de Bolzano ahora. Entonces, si yo en el numerador saco factor común menos 2, acá adentro me queda x más 1/2. ¿Sí? Fíjense que si yo hago propiedad distributiva es menos 2x que tenía ahí, más por menos menos 2/2, que es lo mismo que 1. Y en el denominador, por eso el punto crítico es menos 1/2. Y en el denominador voy a sacar esto. Las raíces ya las tengo, ya me las dio. Entonces puedo poner menos 1, porque es menos a, porque es a. Acuérdense del a, ese famoso de la factorización, ¿sí? El a. A en este caso es menos 1. Normalmente es 1, entonces nos terminamos olvidando. Pero es menos 1, y entonces sería x más 2 y x menos 1, que lo saco de las dos raíces que me dijo que eran. Una raíz era menos 2, entonces me queda x más 2. Y la otra raíz era 1, entonces me queda x menos 1. Esto se me va con eso. Y la primera derivada me queda 2 por x más 1/2. Y abajo
x más 2 por x menos 1. El único punto crítico entonces es el que me hace 0 el numerador, que es el menos 1/2. Vamos con el cuadrito de Bolzano. Ojo con el cuadrito de Bolzano, que tenemos un dominio muy restringido. F' y F. Vengo desde menos 2 hasta menos 1/2. Empiezo en menos 2. Fíjense el dominio, ¿sí? En menos 1/2 la primera derivada se hace 0. Y desde menos 1/2 hasta 1. Se me terminó ahí el cuadrito. Entonces, vamos a ver los signos entre menos 2 y menos 1/2. Puedo poner menos 1, que pertenece a ese intervalo. Numerador. El 2 es positivo. Si pongo menos 1 más 1/2, me queda negativo. Abajo. Si tengo menos 1 más 2, es positivo. Y si tengo menos 1 menos 1, es negativo. Tengo un negativo arriba y un negativo abajo. Esto me queda positivo y la función sube. Desde menos 1/2 hasta 1, 0, por ejemplo. El 2 es positivo. 0 más 1/2 es positivo. 0 más 2 es positivo. 0 menos 1 es negativo. Me queda negativo y la función baja. Quiere decir que esta función tiene un máximo en menos 1/2. Entonces, solo me parece que me pedía determinar extremos locales. Sí, solo tiene un extremo local y es x igual a menos 1/2. Y es un máximo relativo. Como siempre, a modo ilustrativo, miren qué linda que es la función súper redondita. En menos 1/2 la función tiene un máximo. ¿Sí? Esa es la función logaritmo natural de menos x cuadrado menos x más 2. Preciosa. Vamos al otro. En el 40 me dan esta función polinómica y me dice que yo decida si alcanza el valor mínimo en el punto P 1/2 37 octavos y que justifique la respuesta. Tres cosas tenemos que ver. La primera cosa es que sea un extremo, que x igual, horrible, que x igual 1/2 sea un extremo. Para que sea un extremo, condición fundamental es que f' de 1/2 sea 0. Si f' de 1/2 no es 0, esto ni siquiera es un extremo, así que chau, no es ni máximo ni mínimo. Segundo, me pedía que fuera un mínimo. Sí, me preguntaba si esto era un mínimo. Segundo, vamos a ver, lo que teníamos que ver era si f de 1/2 era igual a 37 octavos. Si era un extremo, ver si coincidía el i de este. Más desconfiado imposible, vamos a probar todo. Y tercero, quiero saber si además de ser un extremo es un máximo o un mínimo. Entonces, como me pide que es un mínimo, yo voy a hacer la segunda derivada y voy a ver si la segunda derivada es para arriba, es positiva. Si la segunda derivada es positiva, entonces efectivamente este punto es un mínimo. O hago la segunda derivada, que en este caso va a ser muy fácil de hacer porque es un polinomio. O hago la segunda derivada o hago el cuadrito de Bolzano y me fijo que hay a izquierda y que hay a derecha del punto. Pero hacer la segunda derivada va a ser muy fácil.
Vamos con el primero. Vamos a ver si este punto es un extremo. Para eso primero tenemos que sacar la derivada. Derivamos. F' de X, pavada, derivar esto es, ahí me equivoco, porque es un polinomio. ¿Estamos? Bajo el 4 por 2, 8, le bajo 1, me queda el cubo y le saco 1 acá. Vamos a hacer F' de 1/2. Y esto me queda 8 por 1/8, porque es medio al cubo, menos 1, y efectivamente esto es 0. El primero se cumplió. Ahora vamos a ver si F de 1/2, F de 1/2, no F', ¿sí? F de 1/2 me da 37/8. Y entonces esto es 2 por 1/2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, menos 1/2 más 5. Y esto me da 1/8 menos 1/2 más 5. Saco denominador común 8. Y ahí me queda 1 menos 8 dividido 2, 4, más 8 por 5, 40. Y esto es 40 más 1, 41, menos 4, 37, 37/8. Efectivamente el punto 2 se cumple. Vamos a ver este entonces. Vamos a hacer esta, vamos a derivar esa función. F segunda es 3 por 8, 24, x al cuadrado. En el punto 1/2, esto me da positivo. Así que efectivamente tiene un mínimo, ¿sí? Porque la segunda derivada es positiva. Efectivamente se cumplió las tres premisas, entonces quiere decir que sí, esto es un mínimo. Si no quieren derivar, esto es una pavada derivarlo. En este caso era muy fácil. Lo que tienen que hacer es el cuadrito de Bolzano, F' y F, como el dominio de esto es los reales. Vengo desde, en realidad yo quiero ver un cachitito antes de 1/2 y un cachito después de 1/2. Tengo que buscar qué raíces tiene esto, ¿sí? Pero un poquitito antes de 1/2, por ejemplo, no sé desde dónde viene, pero si yo hago desde 0 hasta 1/2 y desde 1/2 hasta 1, qué sé yo, bien que sea poquitito el intervalo, que sea chiquitito, no quiere decir que acá tenga una raíz y que acá tenga una raíz. Si hago, ¿qué pasa con la función muy cerquita de 1/2? Que lo más probable es que me dé, bueno, en este caso me va a dar que acá baja y que ahí sube. Pero lo más probable es que no tenga otra raíz ahí en el medio. ¿Estamos? Pero en este caso en particular, en este ejercicio, esto es maravilloso. Hay que hacer la segunda derivada de cabeza. ¿Sí? De cabeza, olvidémonos del cuadrito de Bolzano.